buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta segunda clase de homenaje en el quinto centenario de su nacimiento al gran pintor veneciano Jacopo Robusti, conocido como Tintoretto. En nuestra primera clase presentamos la figura de Tintoretto en el contexto histórico de la ciudad de Venecia y en particular de la ciudad de Venecia en el siglo XVI, ¿no? Tratamos de destacar la singularidad de Venecia como cabeza de la Serenísima República, que constituye de algún modo un mundo aparte, tanto en lo político como en lo cultural. Y es en ese contexto que se desarrolla íntegramente la vida de este hombre nacido y muerto en Venecia y que además trabajó siempre en su ciudad natal y que produjo casi la totalidad de su obra, salvo algunas raras excepciones, para Venecia. La clase de hoy, suponiendo ya la presentación que hicimos la clase pasada del conjunto de la obra de Tintoretto, con los distintos aspectos temáticos que abarca su producción, se va a centrar exclusivamente en un acotado fragmento de la obra de Tintoretto, que son sus últimas cenas. 9 trabajos unidos por el mismo tema. Ya con solo decir esto, uno aprecia de alguna manera la magnitud del trabajo de Tintoretto. Si uno piensa en las últimas cenas famosas que conoce, son prácticamente obras únicas de algún gran pintor, ¿no? Y Tintoretto desarrolló este tema en 9 ocasiones y además, si nosotros miramos la primera de sus últimas cenas, que es esta primera es del año 1547, y la comparamos con la última, que es del año 1594, el año de su muerte. Él había nacido en 1518, ¿sí? De modo que ya un hombre largamente septuagenario seguía trabajando, ¿no? Y a su vez cotejamos con otras. Aquí tenemos la primera y la de San Polo, que luego vamos a estudiar un poquitito. Acá tenemos la última comparada con otra más. Uno advierte inmediatamente que, si bien ha reproducido el tema en varias ocasiones, cada una de las obras tiene una singularidad notable. A simple vista, no hace falta hacer ningún análisis para darse cuenta que, a primera vista, la composición del tema cambia profundamente, ¿no? Voy a volver, fíjense ustedes, estas dos, comparadas con estas dos, ¿no? Sí. Era reelaborado constantemente el tema. Lo primero entonces que quería hacer es situar a Tintoretto en un aspecto también particular de la vida cultural de Venecia en el siglo XVI, que es el tema del arte de la pintura, ¿no? Porque esta reelaboración constante del mismo tema es una reelaboración consciente, deliberada, no casual. Tintoretto, como todos los grandes pintores del siglo XVI, es un hombre que está metido en las discusiones teóricas acerca del arte que ejerce. Recordemos que ya desde el siglo XV encontramos tratados acerca del arte de la pintura, que se postula como una de las artes liberales, de manera tal que hay una indagación filosófica de sus principios, de sus reglas, y un desarrollo de su problemática con cuestionamientos que dan origen a diversas posiciones e incluso a escuelas de pensamiento pictórico. Y hay por lo menos 3 problemáticas que afectan a la Venecia de Tintoretto y en las que él toma posición. Una primera problemática acerca del arte de la pintura en la Venecia del siglo XVI es la que tiene que ver con lo que se dio en llamar la manera de pintar, ¿no? Los que han estudiado algo de historia del arte enseguida pensarán en lo que suele llamarse el manierismo, ¿verdad?
Dicho sea de paso, el concepto de manierismo no existe en la época de Tintoretto, es muy posterior y surge recién como concepto historiográfico desarrollado en el siglo XIX-XX, de manera tal que es un concepto retrospectivo aplicado, habrá que ver si con acierto o no, a cierto grupo de autores. Como todos los conceptos historiográficos, es opinable, discutible en alto grado. Pero lo que sí se discutía en la época de Tintoretto era el tema de la maniera. ¿Ese tema de dónde surge? De la idea de que cada pintor, o más ampliamente cada escuela, tiene una manera, un modo típico de ejercer el arte de la pintura. O sea, con respecto a esas reglas del arte que se discuten, que se estudian, que se indagan, hay maneras distintas de interpretarlas. Pero ya para el siglo XVI, desde el comienzo del siglo XVI, surge la idea de que la maniera es de alguna manera algo personal, que los grandes maestros tienen cada uno su propia manera de pintar. Y en cuanto Tintoretto empieza a hacerse conocer en Venecia, su manera es discutida en relación con el modelo que sigue, ¿sí? El gran pintor de Venecia en la época en que Tintoretto empieza a pintar, en la década de los 40, en Venecia, 1540 y tanto, ¿no?, es Tiziano. Y resulta claro de entrada que Tintoretto no procura imitar la manera de Tiziano, cosa que sí hacían muchos otros pintores venecianos de ese momento, porque Tiziano era el gran modelo, era el pintor veneciano por excelencia, ¿no? Y Tintoretto ya de entrada aparece como no siguiendo la manera de Tiziano, pero al mismo tiempo tomando algunos elementos de la manera de Tiziano originalmente. Tiziano encarna la escuela veneciana en ese momento. La otra gran figura de la primera mitad del siglo, cuya manera ha producido un impacto enorme, no pertenece a la escuela veneciana, sino a la florentina, y es Miguel Ángel, por supuesto. Miguel Ángel, que también tiene su manera, una manera totalmente original, personalísima, inconfundible, que muchos pintores de mediados del siglo XVI tratan de imitar, o que influye sobre muchos de ellos. Y suele decirse que Tintoretto toma tanto de la manera de Tiziano como de la manera de Miguel Ángel. Ahora, siendo dos maneras no solo distintas, sino hasta opuestas en el tema que voy a decir a continuación, eso resulta problemático. Y es una manera de decir que Tintoretto tiene una manera original, o sea, una manera propia. Tintoretto, si es ubicado como un hombre dentro de la problemática de la maniera, es evidentemente un hombre que inicia un modo propio de ejercer el arte de la pintura, tomando ciertamente algunos elementos de Miguel Ángel, algunos de Tiziano, pero innovando de tal manera en esas dos maneras que de alguna manera constituyen cierta tradición reciente, que traza una vía propia. Una vía que, vamos a tratar de verlo después en el desarrollo de esta clase, de alguna manera conduce hacia Caravaggio. Y eso resulta claro en la segunda problemática. ¿Cuál es el segundo problema fundamental que se trata en ese momento en Venecia? La escuela del diseño y la escuela del color. Es decir, los que sostienen que el arte de la pintura parte básicamente del dibujo, del diseño, y los que sostienen que parte básicamente del color. Esto segundo es lo propio de la escuela veneciana y es en lo que se va a apoyar fundamentalmente Tintoretto. Y de una manera mucho más radical todavía que Tiziano, hasta tal punto que gran parte de sus obras carecen de diseño previo, carecen de boceto, o tiene bocetos elementarísimos, sumamente generales, diríamos así, que después se plasman en una realidad mucho más compleja. O sea que en la estructura de la obra no surge del dibujo, sino que surge de la realización en el color. Fíjense ustedes que es un tema interesantísimo, aún hoy día en filosofía de la pintura, porque si uno entiende que lo primario en la pintura es el dibujo, el diseño, la pintura sería un arte derivada de un arte anterior. Esto es lo que se enseña en la escuela del diseño. El diseño es la base de la arquitectura, de la pintura y de la escultura. Para hacer cualquier obra de arte en esta materia, primero, ¿por qué tiene que empezar? Por un dibujo. El dibujo le da la base.
Y usted después, partiendo de ese dibujo, puede construir un edificio, puede hacer una pintura, puede hacer una escultura. De manera que el arte primario sería el arte del diseño. Primero usted dibuja y después de ahí sale todo lo demás. Pero la escuela colorista, ¿qué es lo que sostiene? Que en realidad la pintura no deriva del dibujo. La pintura deriva de lo que es su materia propia inmediata, es decir, el color. Y el color es la base del dibujo. Adviértase que esto es mucho más conforme, no al orden del arte humano, pero sí al orden de la naturaleza. Las figuras de las cosas que nosotros percibimos con la vista las percibimos a partir de ¿qué? Del color. La vista no percibe formas, la vista percibe colores. Y por la diferencia y contraste de colores y de luces y de sombras, percibe formas. Entonces, lo que sostiene la escuela colorista es que la pintura, como reproducción de la realidad natural, lo que hace es el mismo proceso, ¿sí? Parte del contraste de los colores, de las luces y de las sombras, y a partir de ahí genera las formas o figuras, no a partir de las líneas del dibujo, de las líneas del diseño. La segunda escuela, la colorista, genera una concepción del arte de la pintura en la cual el espacio pictórico se reconstruye a partir de lo que podríamos llamar el fenómeno natural del color y de la luz. Y por eso es la escuela luminosa por excelencia. La luz pasa a ser un elemento de una significación primordial. No es una luz que ilumina el cuadro para que quede reproducido cierto diseño o dibujo, sino que es la luz que crea las formas. Y eso genera una diferencia enorme en el modo de pintar. Y eso lo vamos a ver. Si ustedes comparan en la primera imagen que yo puse, estas dos obras de Tintoretto, esta, que es la primera última cena, y esta, que es la última, pueden apreciar también a simple vista cómo la cuestión de esta teórica que estoy planteando, a lo largo de la vida de Tintoretto se va plasmando en su arte, ¿no? No es lo mismo el juego que hay entre diseño, o sea, formas previamente concebidas y colores y luces en esta obra, que el que hay en esta. Esta es una obra que está toda ella basada en la luz, es decir, en el color. Hay una tercera cuestión teórica que se discute en la Venecia de Tintoretto, que es también muy interesante. Esta no es solo exclusiva de la pintura, sino que es correlativa también de la literatura. Se discute tanto en el arte literario como en el arte de la pintura. Es la cuestión entre si para hacer bien una obra hay que tomarse un largo tiempo y hacerla con sumo cuidado y detalle, o hay que hacerla lo más velozmente posible. Esto segundo aparece como una innovación veneciana del siglo XVI, contra lo que se consideran las reglas del arte literario y las reglas del arte pictórico. Ahí tenemos en la literatura, como sostenedores de lo que sería la forma previamente aceptada, a Pietro Bembo y Aretino, que van a discutir con autores propios de la ciudad de Venecia, que sostienen que el arte literario más auténtico es un arte en gran parte improvisado y en gran parte espontáneo. Porque en esta discusión se juegan cuáles son los valores a los que el arte tiene que respetar. ¿Y cuál sería el valor de hacer la cosa rápidamente, velozmente, con premura? ¿Qué valor tiene? Un primer asunto es el de la técnica. El que domina la técnica no necesita tomarse un largo tiempo, lo hace velozmente. Ahí viene la primera polémica, ¿no? El que tiene un dominio total de la técnica puede realizar la obra con presteza. Fíjense que ahí hasta hay un problema teológico, ¿no? Dios crea de modo instantáneo, sin tiempo. Cuanto más
elevado es un creador humano, su producción es más instantánea, más veloz, se hace con presteza. Le lleva mucho tiempo cuando va a la humana paso por paso, sin tener una capacidad repentina de producción, ¿no? No se trata de la improvisación mal entendida acá, se trata de un dominio tal de la técnica que no hace falta tomarse un largo tiempo para producir la obra. Ese es el asunto. Pero a de la excelencia técnica se le añade otro valor a la presteza, que es el valor de la capacidad creativa. El que hace la obra en poco tiempo tiene una capacidad de invención superior a aquel que necesita mucho tiempo para pensar qué es lo que va a hacer. ¿Sí? La inventiva, la capacidad de creación, el genio creador, diríamos así, es puesto de relieve en la escuela repentinista, diríamos, ¿no? Frente al otro que pasa todo en el estudio. Vamos a estudiar los antecedentes, cómo lo hizo fulanito, cómo lo hizo menganito, cómo convendría hacerlo para este sitio, para este lugar, etc. Entonces va estudiando humanamente cómo puede producir la obra. El otro la saca de su interioridad en virtud de un genio creador repentino, pronto. Y por último hay otro valor en juego, y es que cuando se hace la obra con presteza es más auténtica. El tiempo se toma para acomodarse a o para fingir que. En cambio, cuando surge espontáneamente, de modo inmediato, la creación es más auténtica en relación con el espíritu del que crea y en relación con el medio al que se dirige. Muy bien. Fíjense ustedes que son todas cuestiones interesantísimas. ¿Quién es en la pintura el que encarna en Venecia el modo tranquilo de producir? Tiziano, ya viejo. ¿Y quién encarna el modo de la presteza? Tintoretto. Nuestro autor es la presteza personificada. Eso le permitió también ser un autor sumamente prolífico a lo largo de su vida. La producción pictórica de Tintoretto no tiene comparación con ningún otro pintor de su tiempo, ¿no? Decíamos la clase pasada que las obras auténticas sobrepasan las 350. ¿Sí? Pinturas en general de gran formato, de gran tamaño, algunas gigantescas, ¿no? Como el paraíso de la sala principal del Palacio Ducal de Venecia, que es una pintura sobre tabla de 22 metros por más de 6 metros. Estamos hablando de unos formatos que son enormes, ¿no? Y hay muchas pinturas que sin llegar a eso son de 12 por 5, 18 por 7, 15 por 6, etc. Porque fíjense que la mayor parte de la producción son cuadros para iglesias, ¿no? Que van o en los retablos o en los muros laterales de las iglesias. Y otras son para el Palacio Ducal, que también son obras de gran formato. Para el Palacio Ducal produjo mucho Tintoretto. Claro, son salones enormes y las pinturas, ya sea en los techos, ya sea en los muros, son pinturas de gran formato. Muy bien, esto es nada más que para situarnos en lo que sería el tema del arte de la pintura, que lo vamos a ver reflejado en las obras de la Última Cena. Y una sola cosita más que quiero decir en general. Segundo tema fundamental que tiene que ver ya más directamente con el Tintoretto y la Última Cena es la relación entre la pintura de Tintoretto, tanto la estructura y la temática de su pintura, con la fe católica. La clase pasada dijimos que Tintoretto podía ser considerado de alguna manera una especie de evangelista de la pintura, porque uno, recorriendo la producción pictórica de Tintoretto, tiene el recorrido de prácticamente todos los grandes episodios de los evangelios, hechos pintura, ¿no? Es una especie de evangelista pictórico, decíamos la clase pasada, ¿no? Y lo mostrábamos recorriendo todos los grandes temas de los evangelios en su pintura. Entre esos está la Última Cena, de la cual ha hecho nada más y nada menos que 9 versiones. Pero la fe católica no tiene que ver solamente con las pinturas de tema evangélico o bíblico, que también hay pinturas referidas a temas veterotestamentarios, y muchas, sino con toda la producción pictórica de Tintoretto. Hay 2 aspectos en los que se puede seguir este tema. No hago más que bosquejarlo esto, porque esto daría para otra conferencia aparte. Primero, la presencia estructural.
Eso ya, de alguna manera, la clase pasada lo iniciamos en el comentario que hacíamos. Si ustedes contemplan esta pintura, por ejemplo, esto lo mostramos la clase pasada con otras pinturas, ustedes advertirán que el espacio pictórico en Tintoretto está planteado como un espacio al que uno es invitado a ingresar. Es una continuidad del espacio real. Por eso tiene perspectivas originalísimas, muchas veces sesgadas, donde se pierde la frontalidad. Fíjense que si hay algo típico de la mayoría de las últimas cenas es que nos presentan una mesa, ¿no?, que nos enfrenta con los personajes sentados a la mesa, ¿sí? La frontalidad. En Tintoretto, el grueso de los temas musicales pierde la frontalidad. La frontalidad desaparece y da lugar a una visión del espacio que es una invitación al que mira a entrar en el espacio como si eso que está allí es una continuidad del espacio que él está viviendo realmente. Eso lo decíamos la clase pasada, por ejemplo, en el tema de la pintura de las bodas de Caná, donde él pinta una larga mesa en el lateral, en el fondo de la cual está Jesús chiquitito, allá al fondo. Destaca por la aureola luminosa que lo rodea, que lo hace visible en toda la pintura. Pero como acá, ¿no? Se ve. Pero en ese caso está al fondo. Y él es una de las figuras más chiquitas de todo el cuadro. Y dice, pero eso tendría que ser al revés. Si uno sigue por los cánones del simbolismo del tamaño, ¿no?, la figura principal tiene que ser la más grande. Pero no es la lógica del espacio de Tintoretto, que es un espacio que podríamos llamar de un realismo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio que está pintando es como una continuidad del espacio real, y lo que quiere mostrarnos es que, precisamente por antítesis, muchas veces las cosas que vemos más chiquititas en la realidad visible son las más importantes. ¿Se entiende? Es en ellas que hay que fijar la mirada, aunque estén más lejos, aunque nos cueste más verlas, ¿sí? Porque ahí está lo principal. La mirada del mundo es una mirada que no coincide con el orden jerárquico. Hay un contraste entre la mirada del ojo sensible, que es el que tiene que ver con la pintura, y la mirada del ojo espiritual, que es al que se dirige el pintor, a través de figuras que se captan con el ojo sensible. El juego del espacio en Tintoretto es muy profundo y está siempre muy pensado, ¿está claro? Y desde insisto, eso que podemos llamar realismo sobrenatural. El espacio es una continuidad del espacio real. La perspectiva nos invita a entrar, pero al mismo tiempo nos encontramos con una realidad que nos trasciende. Cómo se expresa es otro cantar. Y se expresa fundamentalmente, si ustedes lo ven desde aquí, con la luz. Es el misterio de la luz el que le sirve a Tintoretto para establecer las jerarquías dentro del espacio pictórico, ¿sí? Otra temática interesantísima es el color. El color también tiene un valor significativo, espiritual, simbólico, ya sea por contraste, ya sea por unidad. Si ustedes miran esta pintura, Jesucristo está pintado con los colores tradicionales de la túnica y el manto, ¿sí? La túnica es rosada, el manto es azul, ¿está claro? Es una combinación que no se encuentra tal cual en ninguno de los otros apóstoles, salvo uno, que es el que está sentado a su izquierda, que es San Juan. San Juan, que es identificado en la tradición patrística y en toda la tradición exegética cristiana como el discípulo amado. Y el amor es lo único que nos identifica con Cristo. Fíjense que ese principio teológico profundísimo, lo único que nos asemeja formalmente a Jesucristo, nuestro Señor, es no la fe, porque Él siendo Dios tenía visión, no fe. No la esperanza, porque Él siendo Dios tenía la plenitud de la beatitud y por lo tanto no esperaba, sino la caridad, el amor divino, que es lo que nos hace partícipes de la vida divina, formalmente. Y el discípulo amado, porque el amor no es solo el efecto del amor de Cristo, es el que tiene la misma vestidura. Acá no se nota mucho, pero si lo viésemos en una ampliación, es claro que esta figura que está aquí, que es San Juan, que está recostado sobre la mesa, ¿no?, tiene la ropa del mismo color que Cristo. Al revés, el color sirve de este lado de contraste. Si ustedes, esa figura que está allí, el que se eleva más, ¿no?, es San Pedro.
Porque el que está recibiendo la comunión de manos del Señor es Santiago, el hermano de Juan. Ya vamos a ver, este tema lo vamos a ver en otras cenas, pero en esta, que es la última, él ha puesto a su santo patrono personal como el que recibe la comunión. Es un hombre que ya está próximo a morir, imagínense ustedes. Entonces se ha identificado con el apóstol que recibe la comunión, ¿no? Es Santiago el que recibe la comunión acá. Y Pedro está de pie, y la figura de Pedro es una figura, de alguna manera, aureoleada como todas las de los apóstoles, pero sombría en el color. ¿Se ve? En contraste con la mayoría de los apóstoles que tienen vestiduras coloridas, Pedro tiene una vestidura parduzca, ¿no? Y sombría. ¿Qué quiere significar esto? ¿Tiene algún sentido? ¿Los colores los usa porque sí? Ciertamente que no, porque el color de la vestidura de Pedro está de alguna manera anunciando en el misterio de la cena su negación, que es la sombra de Pedro. ¿Está claro? Pedro, que acá declara que no lo va a negar nunca, después lo negará 3 veces. ¿Sí? Es Pedro. Es el misterio de Pedro lo que está pintado. Fíjese que el color en el Tintoretto no es un color cualquiera. Es un color realista, sí, porque nos da la realidad espacial, que está construida a partir del color y de las luces y de las luces de la sombra, pero es al mismo tiempo un color simbólico, un color significativo, ¿no? No con un simbolismo ajeno a la realidad. Por eso hablé yo de un realismo sobrenatural, ¿no? Y acá habría que hablar de un simbolismo concreto. Muy bien. Pero también la temática liga la obra del Tintoretto con la fe católica. El hecho de que haya pintado 9 últimas cenas para la Venecia de la segunda mitad del siglo XVI no es casual, porque nos encontramos en la época del Concilio de Trento, ¿está claro? De manera que el misterio de la Eucaristía hay que destacarlo especialmente frente a las negaciones surgidas en el ámbito protestante del misterio de la transubstanciación, del misterio eucarístico de la fe católica, ¿no? Pero hay otras temáticas en las que esto es más sutil. La clase pasada veíamos nosotros los cuadros que llamamos de alegoría moral, que son todos de tema mitológico. Los temas mitológicos, tomados de la mitología griega en general, que están pintados la mayoría de ellos para el Palacio Ducal, están tomados siempre como alegorías morales. Nosotros estudiamos en la clase pasada varios casos de esto, uno de ellos el cuadro en que pinta el adulterio de Venus y Marte contra Vulcano. Hay 2 cosas aquí que son propias de la fe católica. Primero, el tomar el tema mitológico ya implica ese respeto por la tradición clásica que distingue a la fe católica del ámbito protestante. Pero segundo, lo toma en un sentido moral, adviértase, para dar una lección moral y usando la imagen como un desafío, decíamos, ¿no es cierto? La Venus que pinta es de alguna manera algo que dice al que mira, usted está del lado del Marte que se oculta culposo debajo de la cama o del perrito que le ladra acusándole de adulterio. Fíjense que eso, ¿qué presupone que es algo de la fe católica en ese contexto? El libre arbitrio de la voluntad humana y la capacidad de resistir a la tentación. ¿Está claro? Si ustedes van a los decretos del Concilio de Trento sobre el libre arbitrio y sobre el pecado original, se van a encontrar con un largo párrafo en el cual explica precisamente que la concupiscencia no es en sí misma pecado, sino que es efecto del pecado original y ocasión del pecado actual, pero que Dios nos la ha dejado para que combatiendo contra ella adquiramos el mérito de la victoria moral. ¿Está claro? Las pinturas de Tintoretto suponen eso. Las alegorías morales de Tintoretto se basan en eso. Y todas tienen una raíz teológica. ¿Está claro? Hay otros temas también, como mostrábamos en la clase pasada, el tema de la relación de la autoridad pública con la fe. Los dux de Venecia arrodillados frente a la imagen de María o a la imagen de Cristo que pintan el Palacio Ducal.
toda la vida de la República depende, primero, de la piedad de sus gobernantes y segundo, de sus virtudes, ¿no? Eso también es un tema católico que aparece en toda la pintura de Tintoretto. Pero nosotros, desde el punto de vista temático, acá no tenemos mucho que andar, porque evidentemente el tema de la Última Cena es un tema típicamente cristiano, pero específicamente católico en lo que hace al sacramento eucarístico, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a empezar, después de esta introducción, que no ha tenido más intención que ponerlos a ustedes en un marco teórico de lo que vamos a ver a continuación, con la serie de las Últimas Cenas de Tintoretto, y voy a hacer una breve apreciación sobre cada una. Para esto me he guiado fundamentalmente por 3 trabajos. Uno es este, se llama La obra pictórica completa de Tintoretto, es una obra clásica de Carlo Bernari, que en algunos aspectos está envejecida y hay que contrastarla con cosas más recientes. Para eso sirve muy bien este libro. Este libro se llama Tintoretto, Tradición e Identidad, y es de un autor inglés llamado Tom Nichols, ¿sí? Es un libro muy profundo, muy interesante y reciente, ¿no? La edición inglesa es la primera del año 1999 y la segunda, que es con añadidos y correcciones, de 2015, que es esta que yo tengo acá, ¿sí? Es una obra nueva. Y lo otro que he manejado es un trabajo no impreso, sino en formato digital, que se llama Tintoretto y la Última Cena, análisis, que es una comparación de 5 de las 9 Últimas Cenas, hecha por un autor italiano llamado Dario Mastromatei, ¿sí? De esta he tomado algunos de los esquemas que van a ver en relación con las otras. Bien. La primera Última Cena de Tintoretto es la de San Marcuola. La iglesia llamada de San Marcuola por los venecianos es la iglesia de San Hermácoras y Fortunato. Santos Hermácoras y Fortunato, diríamos en castellano. El Hermácora da origen al apócope Marco y al diminutivo de este Marcuola, y por eso se llama San Marcuola, ¿sí? Para esta iglesia pintó, esta es la iglesita, la ven en las 2 fotos de arriba en la fachada, ¿no? Ya entramos en Venecia ahí, ¿no? Y abajo está el interior de San Marcuola. Y esta es la pintura. Es una pintura que tiene un formato llamativo, parece demasiado alargada, ¿no? Demasiado ancha y poco alta. Pero eso se explica porque si bien a partir del siglo XVIII se encuentra en el presbiterio de la iglesia de San Marcuola y se ubicó en el presbiterio junto con otra pintura también de Tintoretto, que es esta, que representa el lavatorio de los pies. O sea, para San Marcuola Tintoretto pintó los 2 temas vinculados a la Última Cena, ¿no? La cena misma y el lavatorio de los pies. Y las 2 en el siglo XVIII, o a partir del siglo XVIII, estaban en el presbiterio de San Marcuola. Esta, en el siglo XIX, salió de Venecia y hoy día se encuentra en el Museo del Prado, ¿sí? Perdón, no en el siglo XIX, en el siglo XVII salió de Venecia. Salió antes, porque esta pintura tiene un recorrido complicado. La compraron para el rey de Inglaterra, Carlos I Estuardo, que fue decapitado, que ustedes recordarán, por Cromwell. Y después que lo decapitaron a Carlos I Estuardo, el régimen de Cromwell sacó a subasta todos los bienes personales del rey, entre los cuales se encontraba esta pintura. Y la compró un caballero español, que se la llevó para España y se la regaló después al rey Felipe IV. Y por eso hoy día está en el Prado. Esta es una historia interesante. Pero quedémonos ahora con la cena. Yo decía el formato. Los estudiosos, y esto lo dice este hombre, Mastromatei, sostienen que originalmente no fue pintada para el presbiterio, sino para lo que se llamaba un banco, que era literalmente eso, era un asiento largo que se ponía al costado, sobre un muro lateral de la iglesia, para que se sentaran los miembros de cierta cofradía, ¿sí? Y precisamente los documentos sostienen que
esta obra se la encargó no la parroquia, sino la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia. ¿Está claro? Y que habría estado originalmente por encima del banco, y por eso tiene la forma que tiene. ¿Sí? Encima del respaldo del banco de madera que está contra la pared iba a lo largo esta obra, y de ahí el formato. ¿Sí? Después se trasladó al presbiterio, que es donde se encuentra hoy día. Esta es la primera última cena de Tintoretto, y podríamos decir que es la más parecida a las versiones habituales y anteriores que uno tiene conocidas, ¿no? Esta tiene frontalidad, ¿no? Eso que decíamos hace un rato. Tiene una distribución bastante simétrica de los personajes que está destacado en este esquema, ¿no? Fíjense que la parte central nos presenta a nuestro Señor en medio, ¿no? Frente a él se encuentran el pan y el vino, y hay dos apóstoles que están aproximados al Señor, está claro, que son San Juan y San Pedro en este caso. Y después están 5 apóstoles distribuidos de un lado y los otros 5 del otro. Está claro, la distribución es bastante simétrica y es frontal. Sin embargo, ya nos encontramos con algunos elementos típicamente tintoretianos, diríamos, ¿sí? Primero que nada, la simplicidad o sencillez del recinto. Fíjese que no es un recinto adornado ni acompañado de una arquitectura monumental, como suele pasar, ni con grandes perspectivas que salgan hacia el fondo, tampoco. Nos vemos introducidos en un recinto restringido, podríamos decir, ¿no? Con un fondo opaco, y toda la atención se centra en las personas que están en torno a la mesa. La mesa es una mesa muy sencilla, y más todavía destacan por su sencillez los banquitos de madera en que están sentados los apóstoles, que son como bancos de trabajo, no son ni sillas ni asientos de un cenáculo nobiliario, ¿está claro? Este es un aspecto interesantísimo porque Tintoretto de continuo va a mostrar a través de sus distintas versiones de la cena la intención de ubicar a la cena, como decíamos, en el plano del espacio cotidiano de cualquier hombre. ¿Está claro? Eso tiene que ver con, no con una cuestión social acá, tiene que ver fundamentalmente con una cuestión del realismo del espacio y de introducir al que mira en una continuación del espacio real. ¿Se advierte? Cosas que si el espacio fuese un espacio especialmente principesco, sería totalmente inhabitual para el común de los espectadores. ¿Se ve? En cambio, así logra la identificación del espacio del cuadro con el espacio del común de la gente. Hay dos figuras acá que son inhabituales, que son las mujeres que están en los extremos. ¿Está claro? Hay dos figuras femeninas que enmarcan toda la cena. Una a la derecha y otra a la izquierda. Estas, según el común de los estudiosos, son figuras alegóricas. Y parece claro que es así, porque la figura que está a la izquierda, vamos a verla ahí, ¿sí? Lleva en su mano un cáliz, como ustedes verán, ¿no? Y la alegoría de la mujer sosteniendo un cáliz y contemplando el cáliz es siempre la alegoría de la fe. ¿Está claro? Es muy común ya en el siglo XV, y en el siglo XVI la toman muchos pintores italianos importantes, ¿no? Por ejemplo, Rafael tiene toda una serie de las alegorías de las virtudes, que empieza por las virtudes teologales, y la fe de Rafael es exactamente la misma figura alegórica, ¿sí? La fe. Y la otra, la mujer que lleva a su niño, representa la caridad, obviamente, ¿no? Y fíjense que son las dos virtudes teologales que tienen directamente que ver con el misterio eucarístico, ¿no? La fe y la fe que tiene que poner el hombre que se aproxima al misterio, y la caridad de la que brota y a cuya perfección se ordena la participación eucarística. Muy bien. Fíjense que ya he señalado una serie de elementos que son originalmente de Tintoretto, ¿no? Aún cuando esta es una obra juvenil, esta es del 1547, ¿sí? O sea, tenía 29 años Tintoretto cuando pintó esta cena, ¿verdad? Y
ya aquí encontramos una serie de elementos fundamentales. Hay también una constante, vamos a ver en todos los... Al pie de la... Sí, en este caso es un gatito. Al pie de la alegoría de la caridad tenemos un gato espectador. Por ahora señalémoslo nomás y después vamos a ir viendo cómo aparece el perro, el gato y finalmente los dos. Sí, aparentemente va un poco más allá de eso. El perro y el gato, obviamente que tienden a destacar esa cotidianidad del espacio, pero también, digamos ya por lo menos cuál es el concepto fundamental que va asociado a esto. Fíjense, cuando hablo de conceptos, si uno estudia la poesía de la época, ¿no?, tanto en Italia como en España, estamos en un ámbito típicamente de emergencia de lo que se llama el conceptismo. Es decir, una poesía profundamente sesuda, digamos así, ¿no?, que no dice las cosas por mero adorno. Y lo mismo pasa en la pintura, no se pone nada por mero adorno, se pone para significar algo, porque representa un concepto, ¿no? Y los animales representan parte de la creación que está presente allí, admirando y contemplando el misterio que tiene lugar. Porque ese misterio no abarca solamente al hombre, abarca la totalidad de la creación. Y si vamos a la última, ¿no?, que habíamos puesto antes, esto se ve magníficamente, porque acá no solo tenemos al perro y al gato, fíjense. Después lo vamos a ver en la próxima, esto sí lo vamos a ver de cerca, Acá está el perrito, acá está el gato, pero la obra va del perro y el gato acá en el primer plano inferior a los ángeles que están en el superior. ¿Se ve? Es la creación entera la que se reúne en torno a la Eucaristía, ¿no? Eso es patrístico, diríamos. Cuando los santos padres hablan de la Eucaristía y del misterio de la celebración de la misa, señalan eso siempre. En torno a Cristo se reúne la creación entera, desde los ángeles hasta la creación material ínfima. Todo se congrega allí para alabar a Dios por Cristo, con Él y en Él. Y este es el tema de las cenas de Tintoretto. Bueno, vamos, el lavatorio que pintó para San Marcona también es bellísimo, pero si entramos en el lavatorio, fíjense, tiene otro tipo de arquitectura, ¿ven? Acá contrasta desde el punto de vista de la arquitectura que hace de fondo con lo que se os dije antes, ¿no? Acá tenemos una arquitectura monumental en el trasfondo, pero que se asocia con ¿qué acá? No con un palacio imaginario, lo que se ve atrás, si ustedes advierten, es de alguna manera una perspectiva que nos ubica en la ciudad de Venecia, ¿sí? Y Venecia, la ciudad, el campo que la rodea, que aparece a la izquierda, ¿no?, es otra manera de convocar en torno al misterio del cenáculo todo el mundo, la realidad concreta del hombre, ¿no?, la ciudad y el campo, sí. La composición esta es magnífica, este es mucho más complejo que el otro, por eso discuten la cronología, a ver si... Allá, sí, y fíjese que acá también hay una diagonal importantísima que es la que traza la mesa, ¿ves? Porque la mesa está en una perspectiva cejada. La diagonal de la mesa que se proyecta allá termina acá en la figura del Señor, que está de rodillas lavando los pies de Pedro, ¿no?, mientras San Juan le alcanza el agua. La composición acá es mucho más arriesgada, mucho más compleja y mucho más de Tintoretto que la de la otra. Por eso dicen que esta puede ser un poquito posterior. Pero quién sabe, es decir, como pintaba muy rápido, habrá que ver qué tiempo se tomó para la primera, qué tiempo se tomó para esta y qué tiempo tenía para entregar el encargo, ¿no? Entonces, esta a lo mejor le llevó, a esta le dedicó un poco más y la hizo. Esta es una obra claramente más compleja, ¿no? Y ya vamos a ver cómo este tipo de composición lo traslada a la cena también. Esta es la segunda que nos conocemos, es la de originalmente, hoy día se la llama la de Saint-François Xavier, porque está en la parroquia parisina de San Francisco Javier, ¿no? Pero no es esa su localización original, la pintó para la iglesia veneciana de San Felice. Estuvo ahí hasta el siglo XIX, ¿sí? En realidad, esa iglesia, en el siglo XIX, las pinturas venecianas empezaron a trasladarse. La primera cosa que hace impacto es, ustedes saben que a fines del siglo XVIII, en la campaña de Italia de Napoleón, ¿no?, la República Veneciana cae en poder de Napoleón, de Francia.
Ahí termina la historia de la Serenísima República Independiente. Eso va a tener efectos fundamentalmente en el aspecto eclesial de Venecia, y muchas iglesias van a ser desacralizadas, van a ser usadas como cualquier cosa por las tropas francesas, y otras van a perder parte de su patrimonio artístico. Otras, para no perderlo, lo trasladan, lo sacan a otros lados, ¿sí? Y eso pasó con esta pintura. Esta la pasaron a otro sitio y después la compraron los franceses y se la llevaron a Francia, y está hoy día en una parroquia de París, ¿no? Esta es la iglesia de San Félix para la que la pintó Tintoretto, y esta es la parroquia parisina de San Francisco Javier, donde se encuentra. Esta es la pintura, fíjense. Acá tenemos otra cosa, ¿no? ¿Qué ha pintado acá Tintoretto? Primero que nada, la composición ha perdido la frontalidad de la primera, ¿no? Completamente. La mesa es una mesa en torno a la cual están los apóstoles. Y están situados de una manera ya no simétrica del todo, ¿no? Porque si ustedes se fijan, a la derecha del Señor tenemos 5 apóstoles, ¿no? ¿Se ve? A su izquierda, 6 apóstoles. No contemos los 2 personajes de pie que no son apóstoles, ¿sí? 6 a su izquierda, y el que está enfrente es Judas. ¿Está claro? El que está enfrentando al Señor, dando las espaldas al que mira el espacio, con la bolsa de las monedas en la mano, ¿no? Ese es Judas. Hay 2 elementos compositivos que destacan en esta escena. El primero es la luz. Fíjense que la luminosidad está irradiada desde Cristo, ¿sí? Ya no es una aureola lo que rodea la cabeza del Señor, sino que es un haz luminoso, radiante, que es foco de luz para toda la pintura. ¿Se ve? Acá ya está ese principio compositivo de que la realidad del espacio pictórico se arma no por el dibujo, ¿ven?, sino por el color y la luz. Claro. Fíjense cómo de esa luz que irradia así surgen todos los resplandores dorados y luminosos de las cabezas y de las caras de los apóstoles, y por contraste la cara que está ensombrecida completamente, la de Judas que está enfrente, ¿no? Judas nos ofrece un perfil sombrío, ¿no?, porque está de alguna manera dándole la vuelta, la cara, a la luz que viene de Cristo, ¿sí? Fíjese, claro, es impresionante. Y el otro aspecto compositivo magnífico es la movilidad que tienen las figuras, ¿no? Hay un ritmo de movimiento que reproduce ¿qué cosa? Entornan los ojos y de todo eso. Es así. Si ustedes miran la pintura, es cierto, claro, entornando un poquito. Si ustedes miran la pintura, las figuras de los apóstoles están moviendo, están gesticulando con sus manos, giran las cabezas. ¿Qué reproduce eso? Obviamente el impacto del anuncio que ha hecho el Señor de que uno de ellos lo traicionará. De ahí también la centralidad que tiene la figura de Judas en el cuadro, oponiéndose a la de Cristo, ¿no? Se trata de ese momento de la cena. A diferencia de lo que pasará en otras cenas, que presentan otros momentos de la cena, esta está centrada en el anuncio, ¿no? Uno de ustedes me traicionará. Esto es lo que está pintando esta. Las otras 2 figuras son figuras ya con vestiduras de la época de Tintoretto. Aquí vemos cómo este es otro elemento fundamental en las cenas de Tintoretto: introducir personajes contemporáneos, porque la cena no es una cuestión del pasado, la cena es una cuestión de siempre. Entonces, ante la mesa del Señor no solamente están los apóstoles, estamos también nosotros, ¿sí? Esta es la idea central. Bien. La tercera cena es la de San Simeón Mayor, o sea, San Simón Apóstol, ¿no? Esta es del año 1560. Es poco conocida en general
porque ha estado hasta muy recientemente en muy mal estado de conservación. Últimamente se le ha hecho una restauración lo mejor posible, pero parte de la pintura quedó muy opaca, ¿sí? Así que es una pintura que se ha conservado bastante mal, cosa que es rara en la producción de Tintoretto. Sí, esta es la iglesita donde se encuentra, ¿sí? San Simeón Grande. Y acá tenemos una reproducción un poco más grande de esta pintura. Esta suele asociarse, desde el punto de vista tanto estilístico como temático, a la anterior. Son bastante próximas en el tiempo y el tema está elaborado de manera bastante semejante, ¿no? De nuevo la escena está centrada en el anuncio, si ustedes observan las actitudes de los apóstoles. Pero ahora la mesa está en una posición totalmente distinta y no ya vista desde la perspectiva central. La otra estaba en perspectiva, pero centralmente. Esta está sesgada, ¿no? La mesa ahora está atravesada y la línea central del cuadro es esta. Ahí. ¿Está claro? Bien. Desde la luz que está acá hasta la sombra que está allá, ¿no? Fíjense que el cuadro tiene una gradación de luz-sombra, de nuevo centrando la luz en la figura de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora la figura entera es la que centra la luz, no solo su cabeza, que esta sí tiene una típica aureola, ¿sí? Aureola luminosa como la que pintaba Caravaggio, no una aureola dorada como se plana, sino una aureola de luz. Pero la otra era mucho más que una aureola, ¿no? En cambio acá toma la aureola, pero fíjense ustedes que es la figura entera de Cristo la que irradia luz y la que centra el color, ¿sí? Fíjense ustedes que ahora de nuevo están las figuras contemporáneas, ¿no es cierto? Esta mujer que viene a ser como alguien que asiste y atiende a la mesa, y el comitente que está allá, que es el clérigo que tiene una sobrepelliz blanca allá a la izquierda, ¿no es cierto? Que sería o un clérigo o el párroco de la iglesia de San Simeón Grande que encargó la obra, ¿no? Ese es el comitente, digamos, el que encargó la obra y que está pintado ahí, retratado en la cena. Bien. Vamos a seguir. Acá hay un lampadario, fíjense, arriba, ¿no? Hay una araña con luces, ¿sí? Pero si uno se pregunta ¿para qué está puesto eso?, ¿no? Adviértase que ese lampadario no da luz al cuadro, ¿no? O sea que de alguna manera lo ha puesto ahí, lo ha colgado ahí Tintoretto para reforzar la idea del contraste entre la luz meramente física y la luz espiritual, ¿no? Porque la luz del cuadro no viene del lampadario. Bien. Sigamos. Cuarta cena. Acá llegamos a una obra importantísima que es la cena de San Trovaso, es decir, la iglesia de los santos Gervasio y Protasio. Esta es la iglesia, de nuevo una pintura bien veneciana, ¿no? O sea, este es el interior de la iglesia, bellísimo, ¿no? Acá tenemos la cena con su marco propio en el lugar, ¿no? Y acá tenemos una reproducción ya más para estudiarla, digamos, ¿no? Bien, esta cena sigue insistiendo en el momento del anuncio de la traición, que origina acá una especie de espanto generalizado, ¿no? Que hasta hace que se caiga una silla acá adelante, ¿no? Si ustedes se fijan, los movimientos y la dinámica de la figura está exacerbada. Y ahora la luz, fíjense, de nuevo hay una duplicación de la luz, ¿no? Está la figura del Señor, que siempre centra la luz, pero hay una luz que viene del fondo, ¿no? Una luz atmosférica que está en una perspectiva de fondo que nos lleva al espacio exterior. Pero acá hay algunos puntos que sería interesante destacar y que lo voy a hacer a través de... Fíjense, esta línea, esto lo estoy tomando del italiano que mencioné hace un rato, ¿no? Esta línea nos muestra la dinámica del movimiento de la figura, fíjense ustedes, ¿no? Cómo
uno mira el cuadro y enseguida tiene la impresión del movimiento. ¿Por qué? Porque las figuras están todas ellas realizando gestos que son ampulosos, podríamos decir, pero que no hacen otra cosa que expresar. Se habla muchas veces del expresionismo de Caravaggio, y es un cierto expresionismo, ¿no? Que expresar la tensión inicial que origina el anuncio de Jesucristo y la conmoción que eso produce en los apóstoles. Pero aquí está señalada la importancia de la línea de la mesa, ¿no? Que de alguna manera estructura todo el cuadro. Este es un detalle que nos muestra la figura de Judas en este cuadro. Advierta que la vestidura de Judas es roja encarnada, ¿no? Ese es un tema que se va a repetir después y vamos a ver con qué significado simbólico. En este caso suele entenderse que está asociada al derramamiento de sangre del cual él es de alguna manera cómplice, ¿no? Bien. Pero si nosotros volvamos a la figura esa aproximada, fíjense que Judas tiene en su mano una copa de vino, ¿no? En la mano derecha. Pero la otra mano la extiende a una damajuana que tiene al pie, ¿no? Es un simbolismo enigmático en principio. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque esto no corresponde a ningún dato evangélico, ¿no? Sí, en otros casos yo señalé la bolsa de Judas, eso está tomado del Evangelio, es la bolsa con las 30 monedas, ¿sí? Pero acá, que Judas se aferrase a una damajuana, ya es un invento del pintor de alguna manera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Sí, así es, rojos. Tiene una especie de mocasines rojos, como el vestido ese que tiene, que es rarísimo. No tiene una túnica por lo demás. ¿Sí? Aquel vino es el vino que está sobre la mesa, o sea que es el vino de la cena. En cambio, este vino, que de alguna manera lo tiene escondido ahí abajo, es un vino que viene de otro lado. Sería como el vino del mundo, ¿no? Claro, del cual él está embriagado, ¿no? Porque está ebrio de este vino que tiene en la mano izquierda. Fíjense que las manos también tienen un valor simbólico, ¿no? Con la derecha toma la copa que está sobre la mesa, pero con la izquierda toma la damajuana de contrabando, diríamos así. La damajuana ajena a la mesa, para decirlo de algún modo. Esta es una interpretación posible, nada más, porque no tenemos ningún dato seguro para esto, insisto, no procede de un texto este simbolismo, es de alguna manera una invención del pintor, pero la explicación esta que yo les estoy transmitiendo es bastante sólida, por lo menos, es verosímil. La idea es que la damajuana esa representa la tentación del mundo contra la verdad de la fe, ¿sí? Y es otro vino, que es un vino que no da la vida, sino que da la muerte. Está claro, así hay un contraste entre dos vinos, el que está sobre la mesa del Señor y el que viene del mundo. Y Judas está agarrando al otro vino. A este lo toma, pero lo toma porque está sentado a la mesa nada más, ¿no? El vino que a él le interesa es este de acá abajo. Porque el vino acá ha reemplazado a la bolsa, fíjense, el vino ha reemplazado a la bolsa de las monedas, ¿no? Por eso la idea es razonable. Bien. Acá tenemos dos detalles del cuadro. Fíjense, esto de los detalles es interesantísimo, porque cuando uno empieza a estudiar las obras con prolijidad, se da cuenta que en la primera mirada no vio nada, ¿no? O vio poquito. Fíjense ustedes, ahora les voy a mostrar estas imágenes en la figura general, ¿no? De lo que estamos hablando aquí, en este detalle, es de estas dos figuras que están acá atrás, que son del fondo, ¿no? Y están en la parte alta de la luz que viene del exterior. Y esta figura, ¿no? Que si ustedes ven están en la diagonal que pasa por la figura de Cristo, ¿no? Este es un extremo, este es el otro extremo, ¿verdad? Aquellas dos figuras que están hechas de luz, si ustedes se fijan, porque la corporeidad de esas figuras es la luz misma. Son dos figuras blancas y translúcidas, ¿sí? Que están en el fondo. Estas, de nuevo, son figuras alegóricas
son dos figuras alegóricas que, si ustedes las miran más de cerca, no hacen otra cosa que representar el judaísmo y el paganismo, es decir, el mundo anterior a la venida de Cristo. Lo que representan esas figuras alegóricas del fondo, sobre un paisaje natural y sobre una arquitectura clásica, es el mundo del pasado, lo que existía antes de la venida de Cristo. Judaísmo y paganismo, llamados ambos a reconocer al Señor, ¿no? Y en el otro extremo está este paje contemporáneo de... Esta es una figura contemporánea, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos de acá al cuadro general, ese eje lo que está trazando es la totalidad del arco temporal que abarca el misterio, ¿no? El pasado, el hecho que se está, el presente del hecho de la cena y el futuro que es nuestro presente, ¿no? O el presente de cualquier época que lo mire. ¿Se advierte? Sí, así como de alguna manera trata de representar en varias, y eso lo vamos a ver que crece con el tiempo, las más tardías, esto último esto que voy a decir ahora es más claro. Así como trata de representar la totalidad de la creación en torno a la cena, también está la totalidad de la historia, es decir, el tiempo completo, ¿no? Muy bien. Esta cena también es contemporánea de un lavatorio, que es este, ¿sí? En esto no me voy a detener, pero bueno, pasemos a la quinta, que es la cena de San Polo. Esta se fecha entre el 65 y el 70. Esta es la iglesia de San Polo, por fuera y por dentro. Y aquí tenemos esta cena que es magnífica, ¿no? Acá ya no se trata del momento del anuncio, acá se trata del Señor dando la comunión a los apóstoles. Pero la figura es sorprendente. ¿Por qué? Porque tiende un brazo a cada lado, ¿no? Si ustedes se fijan, vamos a ver en una aproximación que, fíjense que ese es el centro del cuadro, en contraste con los dos laterales, uno que está abierto hacia el fondo a la derecha y el otro que se cierra en la oscuridad a la izquierda. Pero este es el centro, ¿no? La figura del Señor aquí tiene de nuevo una aureola radiante de luz en torno a su cabeza y extiende sus dos manos para ofrecer la comunión a dos de los apóstoles. Se entiende que el sentido fundamental de esta composición, acá la vemos, fíjense, poniendo de relieve en color solamente la figura del Señor con los dos fragmentos del pan, ¿no? Se ve también la figura de Juan siempre reclinado sobre la mesa, ¿no? ¿Lo ven? Es este es el significado primario, la cruz, claro. Acá la cena está figurada en vinculación al misterio de la cruz. Son el mismo misterio, el sacrificio de la cena y el sacrificio de la cruz. Esto también, en el contexto histórico religioso del Tintoretto, es una profesión de fe. ¿Está claro? El misterio de la cruz y el misterio de la cena del Señor son un mismo misterio. ¿Está claro? Cristo que da la comunión es Cristo crucificado que a las pocas horas va a redimir al mundo y que lo está redimiendo ya en este sacrificio de la cena, ¿no? Esta es una obra de un gran significado teológico. En esta parte central se observa también algunas figuras de apóstoles y hay un contraste entre dos apóstoles que dan de comer a los mendicantes, ¿sí? Fíjense que hay dos figuras que están en el suelo, ¿no? Como pidiendo comida. Pero hay uno, aquí, este apóstol, que apoyando su mano en la mesa, le da un pan a este mendigo, ¿no? Mientras que el otro que está más allá, sin tener en cuenta la mesa, le da algo que no parece ya un trozo de pan, si uno lo ve de cerca, más bien parece una especie de fruta, como si fuese una manzana,
¿Qué le da a esa niñita que se le acerca a pedirle algo? Ahora, esta última figura es probablemente la de Judas. Acá digo probablemente porque la identificación no es segura, ¿sí? Fíjense que ahí, obviamente, si se entiende que lo que le da es una manzana, la alusión es obvia, ¿no? Porque se está reproduciendo el gesto del pecado, de la tentación original, ¿verdad? Darle las espaldas a Dios, que es lo que parece ser la figura en la mesa, ¿ven? Es una figura que se está dando vuelta, está roja y en rojo oscuro también, ¿no? Eso también sugiere que podría ser muy probablemente la representación de Judas. Bien, este contraste entre una caridad auténtica y una caridad que se aparta de Dios también lo encontramos en otras series, ya lo voy a mostrar. Esta, la sexta, entre 1577 y 81, Tintoretto pintó todas las obras encargadas para la sala grande de la Escuela de San Rocco. La clase pasada vimos lo que era la Escuela de San Rocco, todas las series de pinturas que había hecho, las 3 series que pintó Tintoretto para la Escuela de San Rocco, de las cuales él era miembro. Ahora bien, en la sala grande lo que le encargó a la escuela fue el techo, y hizo todas las pinturas del techo. Y motu proprio ofreció pintar tablas para todas las paredes de la sala grande, y esa las donó como miembro de la cofradía. Entre ellas está esta. Acá está la Escuela de San Rocco y acá está esta escena que es magnífica. Esta a mí es una de las que más me gusta. Me parece de una profundidad y una belleza extraordinaria. Tiene claramente 3 planos compositivos, ¿no? Hay un primer plano aquí con 3 figuritas nada más, ¿no? 2 seres humanos y un perrito en medio. Está el plano principal de la mesa en una perspectiva sesgada, ¿no es cierto?, que culmina en la figura del Señor aquí, ¿se ve? Y está el plano del fondo, con una serie de personas que están atareadas en los menesteres auxiliares para servir la mesa, para servir la cena. La composición aquí es al mismo tiempo dinámica y solemne, diría yo. Tiene una solemnidad compositiva extraordinaria porque las figuras de los apóstoles se arraciman en torno a la mesa, ¿no es cierto?, en posiciones distintas, porque el que tenemos más cerca a nosotros está de rodillas, fíjense ustedes. Ha introducido una posición totalmente inhabitual en una última cena, pero que es la posición habitual del cristiano que va a adorar el Santísimo Sacramento. ¿Está claro? Que entra a la iglesia y se pone de rodillas ante el sagrario, ¿no? Entonces, él la ha representado acá en el primer plano, esta postura, ¿no? Como si fuese la que dinamizase a la totalidad de la mesa. Toda la mesa tiene que estar de rodillas, claro, sí, porque está el Señor ahí, ¿no? Toda la humanidad tiene que ponerse de rodillas. Esta es la... Fíjense que la figura del Señor está ya en el extremo, ¿no? De nuevo lo que la destaca es la luz, el haz de luz que rodea su cabeza. Las figuras que están en torno a la mesa se pueden estudiar una por una, no lo vamos a hacer obviamente, pero sí vamos a destacar que el Señor le está dando la comunión a San Pedro, ¿sí? Aquí es Pedro el que recibe la comunión de manos del Señor en el extremo de la mesa, ¿no? Y otra cosa que es interesante destacar es este primer plano, porque este primer plano es complejo en su significación. Las dos figuras que están sentadas, un hombre y una mujer, están rodeadas por objetos cotidianos que aparentemente se les han allegado, como en el otro caso, para abastecerlos en su necesidad, ¿no?
Pero hay algo curioso en estas figuras, y es que no miran hacia la mesa. Volvamos al cuadro total. Si uno las mira ahí, estas dos figuras humanas están como indiferentes a la mesa, ¿no es cierto? Es decir, están en el plano inferior, muy bien, y al mismo tiempo están como dándole la espalda al misterio que acontece, como si lo único que les interesase fuese el pan material, ¿sí? La bebida material, como a la izquierda de Judas, digamos, ¿no? Que busca la dama Juana del mundo. No en este caso vinculados a la traición, pero sí vinculados a la indiferencia, ¿no? Le dan espaldas a la mesa. En ese sentido serían el contraste con el conjunto de los apóstoles y principalmente con el apóstol que está en el primer plano, ¿no? Y fíjense, si bien no tiene el manto azul como el Señor, tiene la túnica rosada como el Señor. De nuevo, fíjense, la actitud de adoración es la que nos une a Él, ¿no? Estos están mirando hacia acá, pero el perrito que está en el medio es una figura de contraste clarísima. El perrito es la creación irracional, ¿no? Pero el perrito está muy atento y muy tenso, mirando hacia dónde, hacia la mesa de la cena, ¿verdad? Es como lo que dice el Evangelio: si ustedes no lo aclaman, gritarán las piedras. Y acá el que adora es el perrito, ¿no? Donde los hombres no adoran, el perrito sí. Es como una especie de paradoja de contraste, ¿verdad? El perrito está mirando a la mesa de la cena. Muy bien. Fíjense que el perrito acá está aprovechado de una manera extraordinariamente profunda, ¿no? Y con un concepto teológico notable. Vamos a la séptima. Esta cena fue pintada para la iglesia de Santa Margarita. Eso es lo que queda de la iglesia de Santa Margarita, esa torre mochada, ¿no? El edificio de la iglesia está hacia allá. No sé si ustedes lo pueden advertir, pero se transformó. Este fue uno de los edificios desacralizados en la conquista napoleónica, ¿sí? Y por eso la tela salió de allí, se guardó en un lugar donde no estaba exhibida y finalmente pasó a otra iglesia, que es la iglesia de Santo Estéfano, o sea, de San Esteban, que es esta. Acá se encuentra hoy día, en la iglesia de San Esteban, en la capilla de la sacristía. Acá vemos, allá está la cena, ¿la ven? Allá a la izquierda, esta es la capilla de la sacristía, acá se ven los muebles de sacristía, ¿no? Y acá está el lienzo de Tintoretto de la última cena. Acá vemos el lienzo en la pared, ¿no? Fíjense que acá nos encontramos con varios elementos compositivos comunes al anterior, ¿no? Los escalones, que distinguen niveles dentro del espacio del pintado, las figuras sedentes en el primer plano, pero que acá no están indiferentes, ¿no? La arquitectura del fondo, que acá es mucho más oscura, menos luminosa que en la otra pintura, y acá se ha invertido la disposición del Señor y de los apóstoles, porque en la otra el Señor estaba al fondo de la perspectiva, ahora está en el primer plano, ¿no? De la perspectiva de la mesa. Y también dando la comunión, ¿no? Ahí lo vemos, en una aproximación. Acá tenemos otro detalle. Ahí está el perrito, casi en la misma actitud que en el otro caso, ¿no? ¿Se ve? Y fíjense que la figura del perrito, en este caso es más notable todavía, tiene transparencia, ¿no? Es como si no fuese sólido el perrito. Está espiritualizado el perrito, claro. El perrito está traspuesto a otro, está como transfigurado el perrito. El perrito es un ser corpóreo, pero es más que eso acá, porque es un perrito traslúcido, ¿no? Perrito. Bien. Ahí de nuevo la luz, ¿no? Sí. Bien. Y acá está la obra completa. Bien. Sobre esta se podría... Bueno, pero vamos a avanzar mucho. Nos quedan las finales que son muy importantes. Catedral, este es un encargo para fuera de Venecia. Todas las otras que hemos visto de aquí las pintó para Venecia. Esta se la encargó la Catedral de Lucca, ¿sí? La Catedral de San Martín de la ciudad de Lucca. Y
esta se entiende que es una obra de taller, es decir, Tintoretto hizo el comienzo, le dio la terminación final, pero el grueso lo pintaron los que trabajaban con él. Y sobre todo su hijo Domenico, que ya dijimos la clase pasada, era como su brazo derecho en los últimos años, ¿sí? Domenico, al que él le va a dejar en herencia al taller. Después vamos a leer al final de la clase un parrafito del testamento. Esta pintura es a la Catedral de Lucca, catedral románica, hermosísima. Este es el interior, y ahí está la tabla de Tintoretto. Ahora es una última escena distinta, completamente otra cosa, ¿sí? Ahora ya hemos pasado a otra manera de representar el misterio, ¿sí? Obviamente que se conserva la idea de la mesa, centrando la perspectiva, ¿sí? Los apóstoles dinámicamente distribuidos en torno a la mesa, el Señor dándole la comunión a Pedro de nuevo, pero ahora la aureola de la cabeza del Señor se ha transformado en una luz celestial amplísima en torno a la cual se congregan los ángeles, ¿sí? Ya pintados claramente, y arriba una lámpara votiva que representa esa luz celestial y se asocia a ella. Vamos a ver, ahí está el detalle, ¿se ve? Cómo ahora esa luz que irradia la cabeza del Señor es la luz del cielo, ¿no? Es el cielo entero, en torno al cual se congregan los ángeles. Ahí está la lámpara, ¿no? Centrando a las figuras de los ángeles que coronan toda la composición. Acá han entrado elementos nuevos en la imagen, ¿sí? No estaban explícitos antes y aparecen acá con toda claridad. En el primer plano se encuentra esta mujer, que de nuevo es una alegoría de la caridad, pero ahora bajo otro aspecto. No es la caridad sin más como virtud, sino que es la caridad materna de la Iglesia. ¿Está claro? Es la Iglesia madre que alimenta a sus hijos. Fíjese que es un tema directamente vinculado a la Eucaristía, ¿no? Acá es la Iglesia la que está representada como la madre amorosa que alimenta a sus criaturas. ¿Y las alimenta con qué? Y con el pan eucarístico, ¿no? Muy bien. Al mismo tiempo que el taller de Tintoretto pintó esa obra, pintó también este lavatorio de los pies, distinto completamente al otro que vimos de entrada, ¿se acuerdan? Pero también con una composición extraordinariamente dinámica. Acá vemos las escalinatas que hemos visto también en la cena anterior, ¿verdad? Muy bien. Esta es la iglesia de San Moisés en Venecia, ¿no? Que es donde está ese lavatorio de los pies que es contemporáneo a la cena de la Catedral de Lucca. No son el mismo encargo para nada esto, pero son de la misma época. Y llegamos a la última, que es quizá la más conocida de las últimas cenas de Tintoretto, o la más reproducida. Tintoretto en general no es un pintor muy conocido, ¿sí? No digamos que está entre los más populares de los pintores del siglo XVI, para nosotros por lo menos, ¿no? Pero de las cenas de Tintoretto esta es quizá la más reproducida, ¿no? Que es la que pintó para San Giorgio Maggiore. Y acá ya tengo que hacer una pequeña referencia por lo menos a la iglesia, porque San Giorgio Maggiore es una iglesia palladiana, ¿no? Saben que el gran arquitecto del Véneto de fines del siglo XVI es Andrea Palladio, un magnífico arquitecto que hizo obras civiles particulares, las famosas villas, ¿no? De Palladio, hizo obras públicas civiles, como el famoso teatro de Vicenza, ¿no? Y también hizo obras religiosas. Entre ellas, esta iglesia que es uno de los emblemas de Venecia, digamos así. Si uno piensa en Venecia, seguida está, por supuesto, la Piazza San Marco, con el Palacio Ducal y la Basílica de San Marco, Nuestra Señora de la Salud en la entrada del Gran Canal, y la isla de San Giorgio, l'isola. Se llama San Giorgio Maggiore o San Giorgio all'isola, en la isla, ¿no? La isla de San Jorge es todo un monasterio con su gran iglesia, y todo es diseño de Palladio, ¿no? Una construcción palladiana. Acá vemos la isla completa, acá estamos llegando a la isla, ¿sí? En un vaporcito.
Acá entramos, esta es la fachada de la iglesia y la entrada, el pavimento bellísimo, monumental, que da acceso al atrio exterior, digamos, de la iglesia. Acá está la nave principal. Este es el presbiterio, y en este presbiterio están las dos obras que pintó Tintoretto. Estas sí las pintó directamente para el presbiterio de San Giorgio Maggiore, ¿sí? Que son el pueblo de Israel recogiendo el maná en el desierto y la última cena. Ahora la última cena no está asociada al lavatorio de pies, sino a su tipo veterotestamentario, es decir, el maná, el pan del cielo, ¿no? Respecto del cual la Eucaristía es el maná verdadero, ¿no? El auténtico maná, el que da la vida que no tiene fin. Pero tenemos el tipo veterotestamentario y la realización neotestamentaria, lo cual muestra la mente teológica de los que encargan las obras y de los que las realizan también, ¿no? Obviamente. Este es el presbiterio que conecta hacia atrás con el coro, bellísimo coro, este es el coro de los monjes, ¿sí? Que está detrás del presbiterio, ¿no? Fíjense que acá en primer plano se ven las columnas que cierran el presbiterio, ¿no? ¿Se ve? Acá está la tabla de la recolección del maná y acá está enfrente la cena. Esta es la recolección del maná. Fíjense la figura de Moisés dialogando con Aarón, aquí en el plano inferior a la derecha, ¿no? Después, figuras del pueblo de Israel que están sedentes ya en actitud de consumir ese alimento que han recibido por gracia de Dios. Y en el fondo, allá atrás de todo, está representada la protesta que da origen al milagro del maná, ¿sí? Porque allá está el pueblo protestándole a Aarón y protestándole a Moisés porque están en el desierto y no tienen que comer, ¿sí? Y acá está la cena. Esta es la cena de San Giorgio Maggiore, de la que ya hablamos un poco, ¿no? Fíjense que esta cena, como dije al comienzo, está toda ella construida en torno a la luz. Hay dos focos de luz. Una es la cabeza del Señor, el otro, el lampadario, la lámpara. Esas dos luces, como ya vimos en el caso anterior, se relacionan entre sí, porque el lampadario no es otra cosa que esa luz del Señor, que es la luz del cielo, ¿no? Fíjense que no es una araña, como veíamos en otra pintura anterior, ¿no? Esto es una lámpara votiva como las lámparas de altar, ¿no? Esta es una lámpara que tiene un valor sobrehumano, ¿no? No representa meramente la luz temporal, sino que es esa luz que viene de lo alto y que está asociada a la luz del techo, ¿no? Donde aparecen hechos de luz los ángeles. Fíjense, si uno compara estos ángeles con los ángeles de la Catedral de Lucca, los ángeles de la Catedral de Lucca son corpóreos, tienen cuerpo humano. Estos son de luz, como tendía a ser el perrito ese que dije hace un rato, ¿no? El perrito estaba en el medio, porque es corpóreo pero es traslúcido, ¿no? Estos ángeles están hechos nada más que de luz, ¿sí? No tienen cuerpo colorido, ¿verdad? Si adviertes, todas las figuras angélicas que están en lo alto. ¿Las dos luces significan algo? Las dos luces, claro. Eso sería un poco demasiado, pero sí que el tema pareciera el siguiente. En las otras pinturas él no abre la visión del cielo, salvo en estas dos últimas, ¿sí? Es decir, el cielo como morada eterna. En las otras cenas no aparece, la luz es la que viene de Cristo, ¿está claro? En la de la Catedral de Lucca y en esta ya aparece figurada la realidad celestial, o sea, hace aparecer a los ángeles. Y en los dos casos aparece una lámpara así, ¿no? El hecho de que la luz esté duplicada más bien parece aludir a la dualidad entre la tierra y el cielo,
pero a la unidad de la luz. La luz es la misma, porque la luz es Cristo. ¿Está claro? O sea, esa lámpara no es sino una representación de Cristo. Y la doble llama de la lámpara, eso sí, podría ser un símbolo de la doble naturaleza de Cristo. ¿Sí? Porque tiene una llama para cada lado. ¿Se ve? Es doble. ¿Sí? Pero la luz es Él siempre. Él es la luz del mundo. Pero el mundo no es solo la tierra, el mundo es la totalidad de la creación. Eso es un tema claro de esta cena y más claro que en ninguna otra. ¿Se ve? Porque acá se han congregado todos los motivos de las cenas de Tintoretto. Tenemos una gran mesa, ¿no?, que estructura toda la composición. En perspectiva secada. El Señor está en la mitad de la mesa ahora. ¿Sí? Lo hemos visto en un extremo, en el otro extremo. Ahora está en la mitad y está de pie. ¿Sí? Está de pie en la actitud de un sacerdote que da la comunión. Es el único caso. En esta última cena, el Señor aparece en la figura sacerdotal comunicante, es decir, el sacerdote que da la comunión. ¿Y quién la recibe? Habíamos dicho que la recibe el apóstol Santiago, que es su santo patrono, porque se llama Jacopo, Santiago, ¿sí? Ahí está, ¿sí? El que está recibiendo la comunión, de alguna manera, es él, que, adviértase, esta pintura se puso en el presbiterio de San Giorgio en el mismo año en que murió Tintoretto, ¿sí? Es el año de su muerte. Y él, quizá no, habrá que ver si se sentía próximo a la muerte, pero seguro que se sentía débil ya, y si no próximo, inmediato, cercano, ¿no? De manera tal que hay una meditación personal en esta cena. Aquí está el eje de la mesa, con todas el pan, el vino, los peces, las figuras de los apóstoles. Acá hay dos mujeres simbólicas también, que de nuevo representan al mundo judío y al mundo pagano. No son literalmente servidoras de la mesa, y eso se advierte en el detalle de que el plato que llevan no es vajilla común, es un plato de oro, fíjense, ¿sí? ¿Está claro? Y además no lleva nada, no va a servir la mesa, va a recibir, ¿sí? Se acerca. Acá están el detalle del perrito y el gato. Acá están los dos, ¿ven? Acá aparecieron los dos juntos. No el gato solo, no el perro solo. Acá se juntaron el perro y el gato. El gato está, como en otra cena anterior, buscando comida, ¿sí? En un cesto, buscando algo. Y el perrito lo mira, muy tranquilo, a los pies de uno de los apóstoles. El detalle de una delicadeza enorme, porque el perro en Tintoretto siempre representa la fidelidad, ¿sí? La fidelidad. Y el perro es símbolo, en toda la tradición escultórica y pictórica, uno de los valores simbólicos del perro es la fidelidad, ¿no? Recordemos las esculturas sepulcrales de los siglos XII, XIII, XI, inclusive, donde al pie de la estatua yacente del difunto aparece un perro representando la fe, la fidelidad, ¿no? Fidelis. Este perrito está en actitud de descanso, al mismo tiempo de atención, aparentemente a lo que hace el gato, ¿no? Está atendiendo al gato. Está en su mundo, como un perro que tiene que estar en su mundo de perro. ¿Bien? Pero está a los pies del apóstol. Fíjense ahí el pie calzado en sandalias del apóstol, ¿no es cierto? Junto al cual está el perrito, ¿no? El perro y el gato están a los pies de los apóstoles. Es la creación no racional unida al misterio de la Iglesia. ¿Está claro? Fíjense ustedes que... Y esta pintura está llena de detalles maravillosos. Hay otro detalle aquí, miren. Aquí, hay una figura de mendigo que se acerca a uno de los apóstoles a pedirle algo. Y el apóstol lo frena en este caso. Es un tema que se reitera en Tintoretto. Ahora no, porque ahora hay algo más importante. ¿Sí? Cuando terminemos esto, sí, te atiendo, pero ahora no. Fíjese, hay un contraste entre el bien espiritual y el bien material que tienen que ordenarse jerárquicamente.
Esta es la idea, es una idea constantemente reiterada en Tintoretto y en las cenas de Tintoretto. Bueno, y acá lo tenemos a él. Y ya vamos a despedirnos, ¿no? Ya es hora. Tintoretto joven y Tintoretto viejo. Estos son los dos autorretratos más importantes que pintó Tintoretto, ¿no? Uno lo pinta alrededor de los 30 años, al comienzo de su carrera, y el otro ya anciano, cerca del final. Exactamente, el anciano mucho más todavía que el primero. Así es, sí. Esta es la tumba de Tintoretto que vimos la clase pasada y que contiene ese hermoso epitafio que leímos, ¿no? Y que termina diciendo: tú, visitante, ora por este hombre y después vete feliz. El epitafio que está en la lápida de Tintoretto es en la iglesia de Nuestra Señora del Huerto, ¿no? Que es donde está sepultado Tintoretto, en esa capillita tan austera, tan sencilla. Bien. Y quise terminar esto con el claustro de San Giorgio Maggiore, porque la isla de San Jorge es un complejo monástico. La basílica donde está esta última cena, la última que pintó Tintoretto, el año de su muerte, la concluyó. Probablemente le llevó 1 año y medio más o menos, porque dicen que la empezó a pintar en 1592 y se colgó en el 1594. El complejo monástico, por supuesto, está centrado en el espacio claustral, ¿no? Tiene 2 grandes claustros, el monasterio de San Jorge. Y quise terminar con esto porque el año pasado hicimos 2 conferencias sobre el románico, ¿no? Y hablamos de los claustros del románico. Pero no hay claustros solamente en el prerrománico, en el románico, en el gótico. También tenemos claustros en el siglo XVI y en el XVII. Y hoy día también podemos tener claustros. Debemos tenerlos. Aunque es difícil que alguien pague claustros como este. Eso ya es más difícil. Podrá haber algún claustrito. Pero el espacio del claustro es un espacio simbólico, decíamos en esa clase, y con esto quiero terminar, ¿no? Porque la Venecia de Tintoretto, claro, no es el siglo XII, no es el siglo VIII, es el siglo XVI, ciertamente, pero es otro siglo de la historia de la cristiandad, es otro siglo cristiano, es otro siglo en el cual el espacio arquitectónico vive de la fe. Y fíjense ustedes que toda la pintura de Tintoretto, como decíamos al final de la clase pasada, es como un canto del Evangelio, es un canto en colores, ¿no? De los misterios de Cristo. Y eso lo hemos visto en particular en esta clase sobre la última cena. Y el espacio del claustro es el espacio del recogimiento, de la oración, de la meditación, de la contemplación. Y sin esa meditación, fíjense esta imagen del claustro, ¿no? Tomada hacia la iglesia cuya torre se ve, ¿no? Su campanario se ve. Ese campanario que canta el ritmo de las horas del claustro monástico, ¿verdad? Con sus campanas indica el comienzo del día, las horas canónicas, el descanso del día. Bien. Estaba diciendo que de esa contemplación, de esa meditación y de esa oración vive de alguna manera la pintura de Tintoretto, que está centrada toda ella en el misterio de Cristo crucificado y en el misterio de este mundo como un paso hacia la gloria del paraíso. Este es el paraíso que pintó en el Palacio Ducal, en la sala mayor del Palacio Ducal, la sala del trono, que vimos la clase pasada, y quería terminar con esto, ¿no? Como el lugar en el que probablemente se encuentre nuestro pintor y en el que quiera Dios que lo podamos encontrar nosotros también. Pero voy a terminar la clase leyendo un fragmentito del testamento de Tintoretto, ¿sí? Porque como dijimos en la clase pasada, uno de los aspectos quizás más atractivos de la figura de Tintoretto es que su vida es una vida de artesano cristiano. Eso es otra cosa que lo liga con la tradición. No hay duda que Tintoretto es un innovador del arte de la pintura, pero es una innovación en la tradición en todos los aspectos posibles. Hasta en el aspecto profesional. Es un miembro de la Corporación de Pintores de Venecia, que trabaja según las reglas de la corporación, que pertenece a ella, que está inserto en una cofradía, que es la de San Rocco, ¿no? Y que tiene su casa familiar en la ciudad de Venecia, con su esposa,
y sus hijos, ¿sí? Hijos e hijas, de las cuales 2 fueron monjas en la propia ciudad de Venecia, como dijimos en la clase pasada. Y 3 de esos hijos, 2 varones y una mujer, adoptaron también el mismo oficio del padre, ¿no? La mujer Marieta murió siendo joven, 30 años, pero era una muy buena pintora, ¿no? Y el que lo va a heredar es Domenico. Y voy a leer el final del testamento, además, que dice así. Este testamento está fechado el 30 de marzo de 1594. Y se declara al comienzo sano, por gracia de Dios, en la mente y en el entendimiento, pero enfermo de cuerpo. Que estaba sano en la mente se ve por la pintura, ¿no? Bien. Y tras haber encomendado su alma al eterno Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, a la gloriosa Virgen María y a toda la corte del cielo, nombro herederos a mis hijos e hijas. Quiero que todas las cosas pertenecientes a mi profesión sean de mi hijo Domenico, pero que el uso de dichas cosas, especialmente de las que pertenecen al estudio de dicha profesión mía, mientras estén juntos como buenos hermanos en paz y en amor, sea el uso de ellas común entre él y mi hijo Marco, que eran los 2 hijos pintores. Quiero que mi hijo Domenico termine las obras mías que quedaron inacabadas, usando aquella manera de diligencia que siempre he usado en muchas de mis obras. Y finalmente, declaro a mi mujer Faustina, mujer y señora mía, dueña y única usufructuaria de todo lo mío y gobernanta de nuestros hijos e hijas. Este es el testamento fechado el 30 de marzo y el 31 de mayo de ese año falleció Jacopo Robusti, el Tintoretto. Bueno, muchas gracias. Un tema que yo dejé en el tintero, pero que es interesantísimo, es el del paralelo entre la música veneciana de la época y la pintura. Porque hay analogías estructurales muy interesantes, ¿sí? Yo de entrada puse algo de música, pero la polifonía veneciana del siglo XVI es la base de todo lo que se llamará luego la música barroca, ¿no? Y ya inclusive las formas fundamentales del arte barroco del órgano están todas en Venecia en el siglo XVI. Después se desarrollan, pero están ahí, ¿no? Con Willer primero, que es un flamenco que se asentó en Venecia, y después con los Gabrieli, ¿no? Giovanni Gabrieli y Andrea Gabrieli, ¿no? 2 grandes músicos venecianos. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y muchísimas gracias al Museo Beato Angélico, como siempre, por su cordialidad, y quedamos siempre a disposición, ¿sí? Por favor.